Bueno muchachos, bienvenidos de nuevo. Les habla el profesor Bernal Garro Mora y vamos a continuar con lo que estábamos hablando acerca de la célula. Habíamos quedado en el punto en que Rudolf Virchow había completado la teoría celular con el postulado de que omnis cellula es célula. Bueno, entonces así quedó concluida, digamos, el tema de la teoría celular. En biología utilizamos escalas, ¿verdad? Que vamos desde las escalas atómicas hasta las escalas de organismos, macroorganismos, ¿verdad? En realidad, las cosas más pequeñas como átomos y moléculas, aunque se pueden medir en nanómetros, la escala correcta sería usar Armstrongs, ¿verdad? Pasando de la escala en Armstrongs, que se refiere a las moléculas, a la parte bioquímica de la vida, pasamos a la escala nanométrica, ¿verdad? En donde encontramos partículas como los virus. Y luego pasamos a la escala micrométrica en donde medimos células, bacterias, estructuras celulares en términos de micras, células completas en términos de micras, hasta que pasamos a la escala milimétrica. Vean que aquí dentro del límite de lo que puede ver el ojo humano desnudo está el diámetro de una célula grande, como por ejemplo una oocélula, un óvulo, hasta que ya llegamos a la escala de centímetros, milímetros y metros hasta llegar, pasar por los organismos más grandes que hay, que aquí aunque se puede ver que nos pusieron una secuoya y una ballena azul como los representantes de los animales más grandes y las plantas más grandes, en realidad se sabe que el organismo más grande y voluminoso que existe es un hongo, ¿verdad? Después podríamos hablar al respecto de eso. Entonces, para recordar, en biología utilizamos mucho la escala milimétrica, micrométrica y nanométrica, ¿verdad? Recordando que un micrómetro es la millonésima parte de un metro, es decir, la milésima parte de un milímetro. Un micrómetro es 1 por 10 a la menos 6 metros. Y un nanómetro es 1.000 millones de veces más pequeño que un metro. Es decir, un nanómetro es 1 por 10 a la menos 9 metros. Y un Armstrong, que sería la unidad que dijimos que medimos las escalas atómicas, es 1 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Bueno, entonces eso es simplemente para recordar. Aquí en esta ilustración muy bonita tenemos un mismo organismo. Esto es un paramecium, digamos como Paramecium caudatum, que es un ciliado del reino protista, observado por diferentes tipos de microscopio. En primer lugar tenemos el microscopio óptico, ¿verdad? Donde podemos ver ciertas estructuras superficiales como los cilios, más o menos, aquí los podemos ver. Podemos divisar los contornos de las estructuras subcelulares. Todo esto verde que se ve aquí son algas que ha ingerido el paramecio, y no es que realmente se las tenga que comer. Hay muchos paramecios que viven en simbiosis con microalgas, ¿verdad? Que están ahí viviendo adentro de ellos, por lo tanto se ven verdes. Esto sería el microscopio óptico, el microscopio común y silvestre. Este es otro microscopio óptico, pero que tiene un lente de luz polarizada. Eso lo que permite es interferir con la difracción de la luz y nos va a permitir poder divisar un poquito más los contornos de las estructuras. Vean que por ejemplo aquí no veíamos la vacuola contráctil, que la vemos aquí, ¿verdad? Con sus canales radiales. Y podemos ver otras estructuras, ¿verdad? Los contornos de las vesículas, los contornos de las organelas, nos las permite ver con mayor claridad el microscopio de luz polarizada o el microscopio de interferencia de Normansky, por ejemplo. Este otro microscopio es un microscopio de fluorescencia. Aquí lo que se ha hecho es que se marca con un anticuerpo fluorescente que se puede identificar bajo este microscopio por la luz que él tiene. Y entonces, por ejemplo, bueno, acá podemos estar viendo, en este caso se habían teñido proteínas de superficie de vacuolas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí las podemos ver floreciendo. Entonces, podemos ver fluorecer la estructura a la cual se dirigió el anticuerpo. Eso es un microscopio de fluorescencia. Estas dos que tenemos aquí son de microscopios de transmisión. Los microscopios de transmisión son los que permiten ver, y ahora el microscopio de fuerza atómica, a mayor escala, a mayor cosas más pequeñas, con mayor resolución y con muchísimo detalle. En cuanto al microscopio electrónico, hay dos tipos principales, el de transmisión y el de barrido. El microscopio de barrido de escaneo nos permite ver como la superficie en 3 dimensiones de una estructura. Aquí vemos el mismo paramecio, es el mismo tipo de paramecio, vemos los cilios y lo vemos como es por fuera tridimensionalmente. Ese es el microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de transmisión, que es el que tenemos aquí, me permite como cortar, ver en corte, ¿verdad?, de la célula por dentro, y entonces yo puedo ver con detalle todas las estructuras subcelulares a gran resolución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál de estos microscopios sería el que me permite a mí ver con mayor detalle
la ultraestructura celular. Bueno, todos me permiten observar la célula, pero el mayor detalle me lo va a permitir en este caso el microscopio electrónico de transmisión. Una pregunta que siempre surge es ¿por qué las células no pueden ser gigantescas? Claro, tenemos células gigantes. Por ejemplo, hablemos de una neurona que pueda ir desde el cuello o desde el encéfalo de la médula espinal de una jirafa hasta la punta de su pata, ¿verdad? Entonces ya estaríamos hablando de varios metros de longitud, pero no de diámetro. Las células siempre son microscópicas en su diámetro y no pueden crecer hasta un tamaño indeterminado. ¿Por qué es que ocurre eso? Bueno, vean acá, si yo tengo una sola célula gigantesca como este cubo de acá y lo comparo con el mismo volumen, pero que estuviese conformado por muchas células cuboidales mucho más pequeñas, resulta que todas estas células tienen mayor superficie de membrana, mayor superficie celular. ¿Y para qué va a importar tener mayor superficie celular? Para poder intercambiar materia y energía. Recuerden que las células, termodinámicamente hablando, los seres vivos somos sistemas abiertos. Necesitamos intercambiar materia y energía con el medio ambiente porque si no las células y los seres vivos mueren. Bueno, entonces, tener menor tamaño, menor volumen, permite tener una mayor área superficial. Todas estas células, aunque tengan el mismo volumen que esta gigantesca, tienen mayor superficie membranosa con la cual hacer intercambios de materia y energía con el medio ambiente que está acá. De hecho, cada vez que aumenta el radio de una célula, aumenta el volumen, ¿verdad? Y tiene que aumentar la superficie que la membrana tiene que cubrir. Hay una cuestión que se llama radio superficie volumen. Si nosotros estudiamos acá, conforme va aumentando el volumen de una célula y va aumentando el número, ese volumen que hay que cubrir con membrana, resulta que el radio área-volumen disminuye. ¿Qué quiere decir esto? Ven aquí, de 6 a 3 a 1.5 para la más grande. Al disminuir el radio superficie-volumen, lo que tenemos es que mientras el volumen se va triplicando cada vez que la célula aumenta de tamaño, el área superficial aumenta no al cubo como el volumen, sino al cuadrado. Entonces, ¿qué se nos disminuye? El radio área-volumen. Repito, al aumentar el tamaño celular, disminuye el radio de área-volumen. Al disminuir el radio de área-volumen, la célula es más incapaz de intercambiar materia y energía con el entorno. Por eso las células no crecen gigantescamente, hacerse gigantes, porque no podrían mantener un área superficial adecuada para intercambiar suficiente material y mantenerse viva. Bueno, entonces los seres vivos, los tipos de células que hay en el planeta son de dos tipos. Las que no tienen núcleo verdadero, como las bacterias, a las que llamamos procariontes, y las que sí tienen núcleo verdadero y las llamamos eucariontes. Eus significa verdadero. Una de las primeras personas que observó células y bacterias vivas fue este señor Antoine van Leeuwenhoek, que es uno de los padres de la holandés, el padre de la bacteriología y de la microbiología. Y él, utilizando los microscopios ahí recién producidos, él los iba mejorando un poco, empezó a observar diferentes cosas, y una de las cosas que observó fueron gotas de agua recogidas del medio ambiente, donde observó este tipo de estructuras vivas a las que él llamó animáculos. Esto de hecho es una figura de Leeuwenhoek. Él los bautizó como animáculos o infusorios, y hoy sabemos que esas son las bacterias. Así que Leeuwenhoek fue el primero en observar células y bacterias vivas con el microscopio. Hoy sabemos que esas células se dividen en 3 dominios. Eso puede cambiar, ¿verdad? Porque ahora estamos en una época en que se está adquiriendo evidencia molecular de que las arqueas y los eucariontes deberían formar un solo dominio. Pero por los momentos tenemos 3 grandes dominios de vida, y esos dominios se dividen en reinos. Los dominios de vida, 2 son procariontes, que son el dominio en bacteria y el dominio en arquea, y uno es eucarionte, que es el dominio en eucaria. Esos 3 vienen de una población ancestral de células a las que llamamos progenota, que estaría aquí, la progenota. Esa progenota evolucionó hasta el LUCA, que es el último ancestro común universal de todos los seres vivos. De esa línea del LUCA, vamos a ver que hubo 2 bifurcaciones. Una bifurcación evolutiva llevó hacia el dominio en bacteria, donde encontramos grupos como las bacterias verdes
sulfurosa, las no sulfurosas, las bacterias gram positivas, un gran grupo que son las proteobacterias, las cianobacterias, flavobacterias, termotogas, Thermodesulfurobacterium, ese grupo, el grupo Aquifex, y vean que es muy importante, tanto los cloroplastos como las mitocondrias vienen de las bacterias. Los cloroplastos a partir de las cianobacterias y las mitocondrias a partir del grupo de las proteobacterias, y estos sufrieron una endosimbiosis o un proceso de unificación con células eucariontes. La segunda línea desde el LUCA volvió a bifurcar en dos. Uno hacia el Dominium archaea, que eran estos organismos extremófilos, y otra línea hacia los eucariontes. Entonces, molecular, bioquímicamente hablando, las arqueas, por más extremófilas que sean, de esas que viven en los volcanes y esas cosas, están molecular más y genéticamente más cerca de nosotros los eucariontes que las bacterias, aunque uno podría esperar que fueran las bacterias, ¿verdad? Las más cercanas. No, las bacterias son más lejanas a nosotros, filogenéticamente hablando, que las arqueas, curiosamente. Dentro del grupo de las arqueas tenemos las eurarquiotas, las crenarquiotas y las corarquiotas. Y finalmente esta línea de evolución llevó hacia los eucariontes, los que ya tienen un núcleo, una envoltura nuclear que define un núcleo verdadero. Y entonces ahí tenemos todos estos grupos grandes que pertenecen al regnum protista, ¿verdad? Los modos del légamo, las entamoeba, los diplomonados, los microsporidios, los tricomonados, los flagelados, los ciliados. Luego tenemos el gran grupo del regnum fungi, que son los hongos, el regnum plantae, que son las plantas, y el regnum animalia, que son los animales. Esa sería la distribución de los organismos procariontes y eucariontes en términos generales. Las células procariontes, entonces ahí vamos a tener bacterias y arqueas, como dijimos. Aquí tenemos algunos ejemplos bonitos de bacterias, un bacilo, esto es una arquea, con el metanococo que les enseñé al principio. Estos son cocos, son bacterias, ¿verdad? Aquí tenemos un espirilo, aquí tenemos una célula procarionte, una bacteria o una cianobacteria con un montón de láminas fotosintéticas por acá. Muy bonitas estas fotografías. Y aquí tenemos la estructura básica de una bacteria, que ya se las expliqué en la sección anterior del video. Vean que aquí, aparte de los tres elementos del nucleoide, el citosol o citoplasma, la membrana y las paredes, vemos algunas estructuras accesorias que algunas bacterias tienen en su superficie. Por ejemplo, estos pelitos proteicos pequeños se llaman pilus. Un pilus, dos pili, usan las bacterias para distintas cosas, desde intercambiar material genético hasta adherirse a las superficies, unirse con otras bacterias, colonizar cuando son patogénicas, colonizar un tejido. Y una proyección larga, las bacterias pueden tener una o varias de estas que se llaman flagelos. En el caso de las bacterias, los flagelos están hechos de una proteína que se llama flagelina, que es diferente a la proteína tubulina de los flagelos de los eucariontes. Entonces los flagelos se ven igual y tienen la misma función en procariontes y en procariontes y eucariontes, pero recordemos que entonces la estructura de los flagelos en una bacteria para moverse son de proteína flagelina y no tubulina. Hasta hace poco tratábamos las bacterias como independientes y organismos unicelulares que viven ahí solitos unos de otros, separados, pero hoy sabemos que las bacterias de la misma especie o incluso especies verdaderas no viven aisladas, sino que se unen en grupos o pequeñas capas, donde esas capas se van a adosar a la superficie, sean superficies inanimadas o superficies internas o externas de otros seres vivos. Esas películas de bacterias se llaman biofilmes o biopelículas. Aquí tenemos el biofilme en heces fecales humanas, pero tenemos biofilmes en los dientes, en la lengua, tenemos el microbioma intestinal, tenemos biofilmes en la piel, y así en los otros seres vivos, y también biofilmes que viven en el medio ambiente, en superficies inanimadas. Entonces las bacterias viven en biofilmes, y estas bacterias de los biofilmes pueden ser de una sola misma especie o de varias especies distintas. Muy bien, continuamos en la siguiente sección de la videoclase.